Nunca olvidaré ese día. Me llamaron a una reunión de la nada, sin aviso, algo que no era habitual para un proyecto de esta magnitud. La invitación llegó de Hernán, mi nuevo director de proyectos, y de la gente de recursos humanos. Se sentía raro, como cuando hay una calma tensa antes de una tormenta. El ambiente en la oficina, que normalmente bullía con la energía del cierre de un gran acuerdo, estaba extrañamente silencioso, y las pocas miradas que crucé con los directivos tenían una mezcla de compasión e incomodidad. Sabía, por la forma en que me veían, que algo grande y malo estaba por pasar. Entré a la sala de reuniones con una punzada en el estómago. Ahí estaban. Hernán, sentado a la cabecera de la mesa de caoba, con su sonrisa de suficiencia que siempre me había parecido forzada. A su lado, el representante de recursos humanos, el señor García, que parecía más interesado en las motas de polvo del escritorio que en mi cara. Ni siquiera me miró a los ojos. Eso ya era una mala señal. Hernán no se anduvo con rodeos. Luciana, dijo. Su voz era fría, calculada, sin una pizca de la cordialidad que solía fingir. Hemos tenido que tomar una decisión difícil. Después de una revisión exhaustiva, hemos determinado que tu perfil ya no es el adecuado para liderar el proyecto del consorcio de los 50 millones. Las palabras salieron de su boca como balas de hielo. Necesitamos que transfieras todas tus responsabilidades, accesos y conocimientos al equipo de forma inmediata. ¿Mi perfil no es el adecuado? La pregunta salió de mi boca sin que pudiera controlarla. Fue un susurro, lleno de incredulidad. No había lógica en lo que decía. Vago, burocrático, desprovisto de cualquier justificación real. ¿Cómo era posible? Yo había sido la arquitecta de ese proyecto, la cara de la empresa frente al consorcio. Meses, casi un año entero, de trabajo incansable. Noches sin dormir. Fines de semana sacrificados. Todo para llegar a este punto, la cúspide de la negociación final. El acuerdo estaba a horas de cerrarse. Sentí un golpe físico, como si me hubieran pegado en el pecho. El aire se me fue de los pulmones. Era una humillación profunda, palpable, con Hernán sonriendo con suficiencia y el señor García de resta hecha a evitando mi mirada, como si yo fuera un fantasma. Quería gritar, exigir una explicación, pero mi voz no salía. Era como si mi cerebro se hubiera apagado. Solo podía sentir el ardor en mi garganta y el temblor incontrolable en mis manos. Salí de la reunión en 1982, un estado de semi-shock. El pasillo, que había recorrido miles de veces y me resultaba tan familiar, ahora se sentía ajeno, largo, frío. Caminé de vuelta a mi oficina, o lo que quedaba de ella, porque la orden implícita de desalojar ya flotaba en el aire. Me senté frente a mis pantallas, mis archivos abiertos, el progreso del proyecto que era mío, la culminación de tanto esfuerzo. El contrato de 50 millones, que estaba a solo unas horas de ser firmado, ahora me había sido arrancado de las manos. Veía los diagramas, las cifras, los correos con el consorcio, y todo me parecía irreal. No había una razón lógica. Mi rendimiento había sido impecable. Las evaluaciones eran excelentes. Mi relación con el consorcio, sólida como una roca. Había construido esa confianza desde cero. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en el último minuto? Una sensación helada de traición se asentó en mi estómago, más fría que el aire acondicionado de la oficina. Me di cuenta de la magnitud de la injusticia, de lo vulnerable que era mi posición, de lo fácil que era para ellos desecharme después de exprimir todo mi trabajo. El mundo profesional que había construido con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, se desmoronaba a mis pies. Pero en medio de todo ese caos emocional, una pequeña chispa, una anomalía casi imperceptible, empezó a formarse en mi mente. Un pequeño detalle técnico sobre el acceso a ciertos documentos, una configuración que yo misma había puesto hace mucho tiempo para asegurar la integridad del proyecto. Era una idea vaga, apenas un susurro en el ruido de mi mente, pero me hizo dudar. ¿Realmente habían pensado en todo al apartarme de esta manera? Después de esa reunión, el mundo se me vino encima. No fui directo a casa. Necesitaba un lugar donde nadie me viera, donde pudiera procesar la bofetada que acababa de recibir.
Terminé en un parque, sentada en un banco frío, mirando a la gente pasar como si yo no existiera. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezclaba en un nudo en mi pecho. No era solo el proyecto, el contrato de 50 millones que me habían quitado. Era mucho más que eso. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí, mi identidad profesional, mi propósito. Había invertido tanto, entregado cada fibra de mi ser a esa empresa, a ese proyecto, y ahora me sentía vacía, despojada de todo. Los recuerdos empezaron a asaltarme, uno tras otro, como diapositivas de una vida que ya no me pertenecía. Veía las noches en vela, con la pantalla de mi ordenador iluminando mi cara, revisando cada pliego, cada especificación, cada coma. Recuerdo el sabor amargo del café frío que me mantenía despierta cuando el sol ya estaba por salir, solo para asegurarme de que no se nos escapaba ningún detalle. Los fines de semana, ¿cuántos fines de semana sacrifiqué? Cumpleaños familiares, celebraciones de amigos, todo se posponía o se perdía por un vuelo de última hora a Monterrey o Guadalajara, o por una revisión crítica de último minuto. Mis seres queridos me entendían, o al menos eso creía, porque yo siempre les decía que esto era importante, que era por un futuro mejor, que estaba construyendo algo grande. La relación de confianza con el consorcio. Dios mío, eso no se construye de la noche a la mañana. Fueron meses de viajes a sus oficinas, de sentarme con ellos, no solo a revisar cláusulas, sino a entender sus preocupaciones, sus sueños para el proyecto. Los invité a cenar, aprendí sobre sus familias, sus gustos. Me esforcé por ir. Más allá de lo puramente contractual, por construir un puente humano entre dos empresas. Y lo logré. Eran ellos quienes me buscaban, quienes confiaban en mi palabra. Recuerdo la vez que se cayó un servidor clave en plena presentación, y con calma logré recuperar la información y salvar la reunión. O cuando resolvimos un problema técnico gigante que amenazaba con paralizar la obra antes de empezar. Esos momentos de gloria, de superar obstáculos, siempre los celebraba pensando en la empresa, en cómo mi esfuerzo la hacía brillar. Yo fui la primera en ver el potencial de este proyecto. Cuando todos dudaban, cuando decían que era demasiado ambicioso, que no teníamos los recursos, yo me puse al frente. Lideré el equipo desde cero, superando el escepticismo interno con datos, con estrategia, con puro trabajo. Cada hito, cada avance, cada pequeño éxito del proyecto llevaba mi huella, mi sudor. Me forjé una reputación de ser meticulosa, inquebrantable y sí, extremadamente eficaz. Siempre se dijo que si Luciana Hernández estaba al mando, el proyecto salía. Y siempre puse a la empresa primero. Siempre. Me sentía parte de algo más grande, una verdadera familia profesional. Creía en la misión, en la gente, en la visión. Esta traición no solo me dolía por la pérdida del proyecto, por el dinero que iba a ganar, sino por la aniquilación de esa lealtad, de ese sentido de pertenencia que creí tener. Era como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. Luego estaba Hernán. Él llegó hace apenas unos meses, con su sonrisa falsa y sus aires de grandeza. Era ambicioso, sí, pero sin la profundidad de conocimiento, sin la experiencia de campo que yo tenía. Era bueno hablando, eso sí, pero de estrategia real, de meter las manos en el barro, no sabía nada. Su ascenso había sido meteórico, y ahora lo veía, totalmente despiadado. La envidia, el deseo de colgarse la medalla del contrato de los 50 millones, era el único motivo que tenía sentido. Él quería mi éxito, mi reconocimiento, y no le importó pasar por encima de mí para conseguirlo. La vida sin el proyecto era un vacío. Mi reloj mental seguía en modo proyecto, buscando soluciones, revisando detalles. Mi cabeza seguía pensando en el consorcio, en las próximas etapas, en los posibles problemas. Pero ya no tenía un lugar en esa estructura. Ya no era parte de eso. Me sentía como una marioneta a la que le han cortado los hilos, flotando sin rumbo. La desolación era profunda, me invadía por completo. Pero en medio de esa desolación, ese pequeño pensamiento recurrente que había surgido en la reunión volvió a mi mente. Ese pequeño detalle técnico sobre el acceso y los documentos del contrato. No era un plan, no. Era más bien una incongruencia,
un susurro en mi subconsciente. ¿Qué pasa si al quitarme se les olvidó algo? ¿Qué pasa si en su prisa por deshacerse de mí pasaron por alto alguna de mis medidas de seguridad? Era una idea vaga, casi ridícula, pero se aferró a mí. Una pequeña luz, apenas una brasa, en la oscuridad de mi desesperación. Una pregunta que me intrigaba y que, de alguna manera, me impedía caer del todo. Después de esa reunión, el mundo se me vino encima. No fui directo a casa. Necesitaba un lugar donde nadie me viera, donde pudiera procesar la bofetada que acababa de recibir. Terminé en un parque, sentada en un banco frío, mirando a la gente pasar como si yo no existiera. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezclaba en un nudo en mi pecho. No era solo el proyecto, el contrato de 50 millones que me habían quitado. Era mucho más que eso. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí, mi identidad profesional, mi propósito. Había invertido tanto, entregado cada fibra de mi ser a esa empresa, a ese proyecto, y ahora me sentía vacía, despojada de todo. Los recuerdos empezaron a asaltarme, uno tras otro, como diapositivas de una vida que ya no me pertenecía. Veía las noches en vela, con la pantalla de mi ordenador iluminando mi cara, revisando cada pliego, cada especificación, cada coma. Recuerdo el sabor amargo del café frío que me mantenía despierta cuando el sol ya estaba por salir, solo para asegurarme de que no se nos escapaba ningún detalle. Los fines de semana. ¿Cuántos fines de semana sacrifiqué? Cumpleaños familiares, celebraciones de amigos, todo se posponía o se perdía por un vuelo de última hora a Monterrey o Guadalajara, o por una revisión crítica de último minuto. Mis seres queridos me entendían, o al menos eso creía, porque yo siempre les decía que esto era importante, que era por un futuro mejor, que estaba construyendo algo grande, la relación de confianza con el consorcio. Dios mío, eso no se construye de la noche a la mañana. Fueron meses de viajes a sus oficinas, de sentarme con ellos, no solo a revisar cláusulas, sino a entender sus preocupaciones, sus sueños para el proyecto. Los invité a cenar, aprendí sobre sus familias, sus gustos. Me esforcé por ir más allá de lo puramente contractual, por construir un puente humano entre dos empresas, y lo logré. Eran ellos quienes me buscaban, quienes confiaban en mi palabra. Recuerdo la vez que se cayó un servidor clave en plena presentación, y con calma, logré recuperar la información y salvar la reunión. O cuando resolvimos un problema técnico gigante que amenazaba con paralizar la obra antes de empezar. Esos momentos de gloria, de superar obstáculos, siempre los celebraba pensando en la empresa, en cómo mi esfuerzo la hacía brillar. Yo fui la primera en ver el potencial de este proyecto. Cuando todos dudaban, cuando decían que era demasiado ambicioso, que no teníamos los recursos, yo me puse al frente. Lideré el equipo desde cero, superando el escepticismo interno con datos, con estrategia, con puro trabajo. Cada hito, cada avance, cada pequeño éxito del proyecto llevaba mi huella, mi sudor. Me forjé una reputación de ser meticulosa, inquebrantable, y sí, extremadamente eficaz. Siempre se dijo que si Luciana Hernández estaba al mando, el proyecto salía. Y siempre puse a la empresa primero. Siempre. Me sentía parte de algo más grande, una verdadera familia profesional. Creía en la misión, en la gente, en la visión. Esta traición no solo me dolía por la pérdida del proyecto, por el dinero que iba a ganar, sino por la aniquilación de esa lealtad, de ese sentido de pertenencia que creí tener. Era como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. Luego estaba Hernán. Él llegó hace apenas unos meses, con su sonrisa falsa y sus aires de grandeza. Era ambicioso, sí, pero sin la profundidad de conocimiento, sin la experiencia de campo que yo tenía. Era bueno hablando, eso sí, pero de estrategia real, de meter las manos en el barro, no sabía nada. Su ascenso había sido meteórico, y ahora lo veía, totalmente despiadado. La envidia, el deseo de colgarse la medalla del contrato de los 50 millones, era el único motivo que tenía sentido. Él quería mi éxito, mi reconocimiento, y no le importó pasar por encima de mí para conseguirlo. La vida sin el proyecto era un vacío.
Mi reloj mental seguía en modo proyecto, buscando soluciones, revisando detalles. Mi cabeza seguía pensando en el consorcio, en las próximas etapas, en los posibles problemas. Pero ya no tenía un lugar en esa estructura. Ya no era parte de eso. Me sentía como una marioneta a la que le han cortado los hilos, flotando sin rumbo. La desolación era profunda, me invadía por completo. Pero en medio de esa desolación, ese pequeño pensamiento recurrente que había surgido en la reunión volvió a mi mente. Ese pequeño detalle técnico sobre el acceso y los documentos del contrato. No era un plan, no. Era más bien una incongruencia, un susurro en mi subconsciente. ¿Qué pasa si al quitarme se les olvidó algo? ¿Qué pasa si en su prisa por deshacerse de mí pasaron por alto alguna de mis medidas de seguridad? Era una idea vaga, casi ridícula, pero se aferró a mí. Una pequeña luz, apenas una brasa, en la oscuridad de mi desesperación. Una pregunta que me intrigaba y que, de alguna manera, me impedía caer del todo. Los días siguientes fueron un infierno. Me sentía perdida, sin rumbo. La casa, que antes era mi refugio, ahora me parecía una cárcel. No podía dormir bien, no podía concentrarme en nada. Una tarde, mi amiga Laura me llamó. Notó mi voz apagada. Luciana, ¿qué te pasa? No te reconozco. No puedes dejar que te pisoteen así. Tú no eres de las que se rinden. Sus palabras fueron como un empujón, no una solución, pero sí un recordatorio de quién era yo. Luego, al día siguiente, recibí un correo de la empresa. Era un mensaje impersonal de recursos humanos, pidiéndome que finalizara la transferencia de conocimiento del proyecto del consorcio. Como si yo no hubiera entregado ya todo. Como si fuera una máquina que solo tenía que soltar información. No había ni una palabra de agradecimiento, ni un atisbo de reconocimiento por mi trabajo de casi un año. Solo una orden fría y burocrática. Y para rematar, vi una publicación de Hernán en LinkedIn hablando de nuevos desafíos y de lo emocionado que estaba por liderar el cierre de un proyecto monumental. La rabia que sentía se volvió helada. No fue un arrebato, sino una resolución de acero que se forjó en la humillación. Me di cuenta de que la empresa había permitido esto. Había priorizado la ambición de Hernán sobre mi mérito. El juego había cambiado. Ya no era un asunto personal. Era una batalla por la justicia. Mientras intentaba cerrar los últimos cabos sueltos, con la excusa de organizar mis archivos personales antes de que me cortaran todos los accesos, me di cuenta de algo crucial. Aunque me habían removido del proyecto y estaban en proceso de revocar mis permisos, yo todavía tenía las claves de acceso al repositorio central de documentos y, lo más importante, a los términos confidenciales del contrato. Entonces, ese susurro en mi mente se hizo más fuerte. Recordé con total claridad que ciertas cláusulas del contrato final, especialmente las relacionadas con la validación técnica y la optimización de costos que yo había negociado personalmente, requerían mi firma como líder de proyecto para ser válidas en el documento oficial final. Era una medida de seguridad que yo misma había insistido en implementar años atrás, para evitar que se hicieran cambios sin el visto bueno del experto principal. Hernán, en su arrogancia y su prisa por apropiarse del éxito, no había considerado la complejidad de mi trabajo. No había pensado en los mecanismos de seguridad y validación que yo había implementado meticulosamente para proteger los intereses de la empresa. Y, sin saberlo, para protegerme a mí misma. Él solo quería la gloria, no el trabajo detallado y las salvaguardas. El pensamiento de la venganza dejó de ser un deseo nebuloso. Se convirtió en un plan embrionario. El deseo de justicia se mezcló con esta oportunidad única que se presentaba. Ya no era qué haré, sino cómo lo haré. La visión se aclaró en mi mente. No iba a buscar destruir, no. Iba a exponer la verdad, a reclamar lo que era mío, y a hacer que Hernán pagara el precio de su arrogancia y su traición. En ese momento, Luciana Hernández abandonó el papel de víctima. Mis ojos adquirieron un brillo diferente, el de una estratega. La partida no había terminado. De hecho, acababa de empezar, y yo, la pieza subestimada que creían haber sacado del tablero,
Era quien controlaba el movimiento más importante. La desolación me había invadido, sí, pero esa pequeña chispa, ese susurro sobre mis accesos y los documentos del contrato, empezó a crecer. El dolor se transformó en una calma extraña, casi espeluznante. Era como si mi cerebro hubiera activado un modo de supervivencia, un instinto que me decía que no todo estaba perdido. Tenía que ser precisa, no había lugar para el pánico. Lo primero fue estudiar el campo de batalla, y ese campo era digital. Me encerré en mi oficina, con la puerta entreabierta para que pareciera que seguía organizando mis cosas. Empecé a revisar, con una concentración que nunca había tenido, cada protocolo de la empresa, cada manual de seguridad digital, los términos exactos del contrato con el consorcio. Sabía que el punto débil de Hernán no sería su ambición, sino su falta de conocimiento técnico. Él era un gestor de alto nivel, pero no un arquitecto de proyectos como yo. El problema estaría en la interfaz entre la información técnica que yo poseía y la gestión burocrática que él ahora intentaba imponer. Mi primera tarea fue confirmar mi arsenal oculto. Me habían removido del proyecto, sí, y las órdenes para revocar mis accesos ya estaban dadas, pero estas cosas en una empresa grande no son inmediatas, especialmente para alguien con mis credenciales de alto nivel, que me habían dado por mi antigüedad y mis responsabilidades críticas. Entré al sistema con una mezcla de nervios y determinación, y ahí estaba. Mis accesos aún funcionaban. Todavía tenía acceso a las versiones maestras del repositorio, a las plantillas críticas y, lo más importante, a los permisos administrativos necesarios para validar o bloquear ciertas acciones. Acciones que afectaban directamente al contrato de 50 millones. Era como tener una llave maestra que todos creían que ya me habían quitado, pero que yo aún sostenía en mi mano. El siguiente paso fue identificar los puntos críticos, las grietas por donde Hernán intentaría pasar sin mi permiso. Recordé cómo funcionaban las versiones del contrato. Yo sabía que las versiones preliminares circulaban entre los equipos, pero la versión oficial final, esa que se presentaría para la firma, requería pasos de validación específicos, y solo yo, como líder técnico y firmante de ciertos anexos que detallaban las especificaciones técnicas y los compromisos de costos, podía aprobarla. Sin mi firma digital, ese documento no tenía validez. Era una medida que yo misma había impulsado años atrás, para evitar que cualquier cambio de última hora, no validado por el experto, pudiera poner en riesgo la empresa. También estaban los bloqueos administrativos. Hacía años, cuando el repositorio se estaba diseñando, implementé una serie de bloqueos de seguridad. Eran como compuertas que se cerraban automáticamente en etapas críticas de negociación para evitar modificaciones no autorizadas o accidentales. Para levantar esos bloqueos, se necesitaba una superautorización, o, de nuevo, la firma digital de ciertos individuos clave. Y yo era uno de ellos, el principal, de hecho, para todo lo relacionado con el proyecto del consorcio. Hernán, en su ignorancia, probablemente no sabía ni que existían. Y luego estaba la comunicación con el consorcio. Ese era mi as bajo la manga más grande. Durante meses yo había sido su punto de contacto principal. Había construido esa relación de confianza, de persona a persona. Desconfiarían de una sustitución de última hora, especialmente cuando el proyecto estaba a punto de cerrarse. Ellos me conocían, confiaban en mi palabra, en mi experiencia. Sabía que Hernán no podía replicar eso de la noche a la mañana. Mi estrategia sería el silencio. No levantaría ninguna sospecha. Seguí pareciendo cooperativa, sentada en mi escritorio, organizando mis archivos personales. Pero en realidad estaba tejiendo mi red con una paciencia de araña. Utilicé mis accesos de manera discreta. Primero, me aseguré de que las versiones oficiales del contrato que circulaban en los niveles más altos, las que tendrían que pasar por la firma, fueran las que incluían esas condiciones clave que requerían mi validación final. No las cambié. Solo me aseguré de que las correctas estuvieran en el lugar correcto. Luego, con una serie de movimientos casi imperceptibles, activé selectivamente algunos de esos bloqueos administrativos en el repositorio. Lo hice de tal manera que pareciera un error del sistema, o un control de seguridad automático, que se había activado por los protocolos internos. Algo que solo yo, la que los había diseñado,
sabría cómo deshabilitar o aprobar. Sabía que Hernán intentaría revocar mis accesos tarde o temprano, o incluso culparme de cualquier problema. Pero yo estaba un paso adelante. Antes de activar cualquier bloqueo importante, me aseguré de tener copias de seguridad de todas mis propias acciones, de mi trabajo anterior, de cada comunicación con el consorcio y con la dirección que probara mi inocencia y la manipulación de Hernán. No iba a dejar que me pintaran como la villana. La ley estaría de mi lado, si actuaba con inteligencia y con pruebas irrefutables. La partida de ajedrez había comenzado, y yo, la pieza que habían intentado apartar, estaba a punto de hacer mi primer movimiento. La desolación me había invadido, sí, pero esa pequeña chispa, ese susurro sobre mis accesos y los documentos del contrato, empezó a crecer. El dolor se transformó en una calma extraña, casi espeluznante. Era como si mi cerebro hubiera activado un modo de supervivencia, un instinto que me decía que no todo estaba perdido. Tenía que ser precisa. No había lugar para el pánico. Lo primero fue estudiar el campo de batalla, y ese campo era digital. Me encerré en mi oficina, con la puerta entreabierta para que pareciera que seguía organizando mis cosas. Empecé a revisar, con una concentración que nunca había tenido, cada protocolo de la empresa, cada manual de seguridad digital, los términos exactos del contrato con el consorcio. Sabía que el punto débil de Hernán no sería su ambición, sino su falta de conocimiento técnico. Él era un gestor de alto nivel, pero no un arquitecto de proyectos como yo. El problema estaría en la interfaz entre la información técnica que yo poseía y la gestión burocrática que él ahora intentaba imponer. Mi primera tarea fue confirmar mi arsenal oculto. Me habían removido del proyecto, sí, y las órdenes para revocar mis accesos ya estaban dadas, pero estas cosas en una empresa grande no son inmediatas, especialmente para alguien con mis credenciales de alto nivel, que me habían dado por mi antigüedad y mis responsabilidades críticas. Entré al sistema con una mezcla de nervios y determinación. Y ahí estaba. Mis accesos aún funcionaban. Todavía tenía acceso a las versiones maestras del repositorio, a las plantillas críticas y, lo más importante, a los permisos administrativos necesarios para validar o bloquear ciertas acciones. Acciones que afectaban directamente al contrato de 50 millones. Era como tener una llave maestra que todos creían que ya me habían quitado, pero que yo aún sostenía en mi mano. El siguiente paso fue identificar los puntos críticos, las grietas por donde Hernán intentaría pasar sin mi permiso. Recordé cómo funcionaban las versiones del contrato. Yo sabía que las versiones preliminares circulaban entre los equipos, pero la versión oficial final, esa que se presentaría para la firma, requería pasos de validación específicos. Y solo yo, como líder técnico y firmante de ciertos anexos que detallaban las especificaciones técnicas y los compromisos de costos, podía aprobarla. Sin mi firma digital, ese documento no tenía validez. Era una medida que yo misma había impulsado años atrás, para evitar que cualquier cambio de última hora, no validado por el experto, pudiera poner en riesgo la empresa. También estaban los bloqueos administrativos. Hacía años, cuando el repositorio se estaba diseñando, implementé una serie de bloqueos de seguridad. Eran como compuertas que se cerraban automáticamente en etapas críticas de negociación para evitar modificaciones no autorizadas o accidentales. Para levantar esos bloqueos, se necesitaba una superautorización, o, de nuevo, la firma digital de ciertos individuos clave. Y yo era uno de ellos, el principal, de hecho, para todo lo relacionado con el proyecto del consorcio. Hernán, en su ignorancia, probablemente no sabía ni que existían. Y luego estaba la comunicación con el consorcio. Ese era mi as bajo la manga más grande. Durante meses, yo había sido su punto de contacto principal. Había construido esa relación de confianza, de persona a persona. Desconfiarían de una sustitución de última hora, especialmente cuando el proyecto estaba a punto de cerrarse. Ellos me conocían, confiaban en mi palabra, en mi experiencia. Sabía que Hernán no podía replicar eso de la noche a la mañana. Mi estrategia sería el silencio. No levantaría ninguna sospecha. Seguí pareciendo cooperativa, sentada en mi escritorio, organizando mis archivos personales, pero en realidad estaba tejiendo mi red con una paciencia de araña. Utilicé mis accesos de manera discreta. Primero,
Me aseguré de que las versiones oficiales del contrato que circulaban en los niveles más altos, las que tendrían que pasar por la firma, fueran las que incluían esas condiciones clave que requerían mi validación final. No las cambié, solo me aseguré de que las correctas estuvieran en el lugar correcto. Luego, con una serie de movimientos, casi imperceptibles, activé selectivamente algunos de esos bloqueos administrativos en el repositorio. Lo hice de tal manera que pareciera un error del sistema o un control de seguridad automático que se había activado por los protocolos internos. Algo que solo yo, la que los había diseñado, sabría cómo deshabilitar o aprobar. Sabía que Hernán intentaría revocar mis accesos tarde o temprano, o incluso culparme de cualquier problema. Pero yo estaba un paso adelante. Antes de activar cualquier bloqueo importante, me aseguré de tener copias de seguridad de todas mis propias acciones, de mi trabajo anterior, de cada comunicación con el consorcio y con la dirección que probara mi inocencia y la manipulación de Hernán. No iba a dejar que me pintaran como la villana. La ley estaría de mi lado, si actuaba con inteligencia y con pruebas irrefutables. La partida de ajedrez había comenzado, y yo, la pieza que habían intentado apartar, estaba a punto de hacer mi primer movimiento. El día llegó. Con una precisión casi quirúrgica, y bajo el pretexto de cerrar tareas pendientes o revisar por última vez la integridad del sistema, activé los bloqueos administrativos en los momentos clave de la negociación. Justo cuando Hernán y su equipo estaban intentando consolidar la versión final del contrato para la firma. Era el inicio del caos controlado y yo era quien movía los hilos. La trampa empezó a cerrarse. Primero, Hernán intentó acceder a versiones críticas del contrato o realizar modificaciones de última hora. El sistema, obediente a mis bloqueos, arrojó errores. Mensajes de acceso denegado, versión no finalizada, o requiere validación de seguridad de Luciana Hernández. Recuerdo ver la cara de frustración de uno de los miembros de su equipo cuando un correo con una versión final del contrato rebotó, explicando que los anexos cruciales estaban bloqueados o requerían una aprobación adicional. El pánico empezó a cundir entre ellos. Perdían un tiempo precioso, intentando descifrar los errores, y Hernán, cada vez más irritado, culpaba al sistema o a la incompetencia del equipo. Era música para mis oídos. Hernán, al darse cuenta de que yo era la única variable constante en todos esos problemas, intentó desesperadamente revocar mis accesos. Envió órdenes a TI y a recursos humanos, exigiendo que me desconectaran de todo. Pero los protocolos de la empresa, irónicamente, eran complejos. La revocación total de privilegios de un gerente senior como yo, con años de acceso a información crítica, no era instantánea. Había capas y capas de permisos, y yo había sido lo suficientemente inteligente como para asegurarme de que mi huella digital estuviera en los lugares más inaccesibles para alguien que no conociera el sistema a fondo. Sintiéndose acorralado, Hernán escaló la situación. Me acusó de manipulación y sabotaje, alertando al departamento legal interno. Empecé a recibir correos electrónicos amenazantes, intentando intimidarme. Decían cosas como: cualquier intento de obstaculizar el proceso tendrá graves consecuencias legales, Luciana Hernández, o procederemos con acciones disciplinarias si no liberas los accesos inmediatamente. Pero yo los esperaba. Guardé cada uno de esos mensajes, cada prueba de su desesperación y sus falsas acusaciones. Sabía que serían útiles más adelante. Mientras tanto, la intervención externa crucial empezó a gestarse. El consorcio, la contraparte de nuestro negocio, empezó a notar los retrasos inexplicables y mi repentina ausencia. Ellos, que habían construido una sólida relación de confianza conmigo, no entendían por qué yo había sido apartada justo en la recta final. Preocupados por la integridad del contrato de 50 millones y la estabilidad del equipo que lo gestionaba, solicitaron explícitamente hablar conmigo. No confiaban en Hernán, a quien veían como un desconocido que había aparecido de la nada para llevarse el crédito. Esta solicitud, de peso considerable, llegó a la alta dirección, saltándose a Hernán por completo. Cuando me enteré, mi corazón dio un vuelco. Mi plan estaba funcionando. La pieza más importante, la confianza del cliente, estaba de mi lado. Habían subestimado mi influencia, mi meticulosidad y mi capacidad para planear.
El ajedrez digital estaba en pleno apogeo, y las piezas, aunque ellos creyeran controlarlas, se movían bajo mi dirección. La tensión era palpable. Incluso desde mi escritorio, unos pisos más abajo de las oficinas ejecutivas, podía sentirla. Hernán, desesperado, había conseguido fijar la reunión para la firma del contrato. Estaba seguro de que, a pesar de todos los problemas del sistema que lo habían atormentado, podría presentarse como el héroe que, finalmente, había resuelto todo y salvado el acuerdo. No sabía lo equivocado que estaba. Un día antes, recibí una llamada del señor Valdés, uno de los directores más antiguos de la empresa, alguien que siempre me había respetado. Su voz era grave, casi un susurro. Me dijo que el consorcio había solicitado mi presencia en la reunión de firma, que ellos no estaban cómodos con la ausencia de la líder de proyecto original. No me pidió explicaciones, solo me dijo: Luciana Hernández, te necesitamos allí. Sé discreta, por favor. Sentí una mezcla de satisfacción y nervios. Mi presencia sería la estocada final. La sala de juntas, esa misma donde me habían humillado, estaba lista para el gran evento. La mesa de caoba pulida brillaba bajo la luz fría, con los documentos listos para la firma. Entré discretamente, como me habían pedido, y me senté en una silla apartada en la esquina, casi escondida. Hernán no me vio al principio, demasiado ocupado con su propia actuación. Él estaba en la cabecera, con su sonrisa forzada, flanqueado por algunos directivos de la empresa que parecían incómodos. Frente a ellos, los representantes del consorcio. Ahí estaba el ingeniero Gutiérrez, mi contacto clave, con quien había pasado tantas horas. Su rostro era una máscara de seriedad, sus ojos fríos y distantes. Hernán comenzó su presentación, balbuceando sobre los pequeños ajustes técnicos y los desafíos superados. Intentó sonar confiado, pero su voz temblaba ligeramente. Cuando llegó el momento de presentar la versión final del contrato, esa que él creía haber logrado desbloquear, el ingeniero Gutiérrez levantó una mano, interrumpiéndolo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. «Señor Hernán», dijo el ingeniero Gutiérrez, su voz resonando con una autoridad innegable. «Agradecemos su esfuerzo, pero debo ser franco. Dada la súbita e inexplicada sustitución de la persona clave que negoció y diseñó los términos técnicos de este proyecto, la señorita Luciana Hernández, y los problemas recurrentes con la documentación que hemos experimentado en los últimos días, mi equipo y yo hemos decidido que no podemos firmar este contrato hoy». Las palabras cayeron como un martillo. La cara de Hernán se contrajo en incredulidad. Los directivos de la empresa se miraron entre sí, visiblemente perturbados. El ingeniero Gutiérrez continuó, sin inmutarse. «Hemos perdido la confianza en la cadena de custodia del documento final y, francamente, en la validación técnica que se le ha dado. No podemos arriesgar un proyecto de esta magnitud sin la certeza de que todos los términos son los que acordamos con la persona en quien confiamos». Sus ojos se posaron en mí por un instante. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero llena de significado. Y luego vino la bomba. El golpe de gracia que yo había planeado, sin saber exactamente cómo se manifestaría. El ingeniero Gutiérrez no solo rechazó la firma, sino que, con una frialdad que heló la sangre de todos en la sala, añadió: «Dadas nuestras fundadas sospechas de posibles irregularidades en la gestión documental y la aparente manipulación de accesos que ha impedido la finalización de los anexos técnicos, nuestro consorcio se ve en la obligación de solicitar formalmente a la Fiscalía que revise la cadena de custodia de este documento y los procedimientos internos de su constructora». La sala quedó en un silencio aún más profundo, tan denso que casi se podía cortar. Las palabras «fiscalía», «fraude» y «manipulación» resonaron en el aire como una sentencia. La cara de Hernán se descompuso por completo. Su arrogancia se derrumbó en un pánico absoluto. Se dio cuenta de la magnitud del desastre, de la trampa en la que había caído. Intentó balbucear excusas. «No, un momento. Esto es un malentendido. Luciana Hernández ha estado...». Pero el consorcio y la dirección de la empresa ya no estaban escuchando. Sus excusas sonaban vacías, desesperadas. Los directivos de la constructora, que hasta ese momento se habían mantenido en silencio, estaban en shock. El contrato de 50 millones,
que daban por hecho, estaba ahora no solo en riesgo, sino bajo una investigación penal. El señor Valdés fue el primero en reaccionar. La negociación queda en espera, anunció con voz firme, aunque pálida. Inmediatamente se ordena una auditoría forense interna y externa de todos los sistemas relacionados con este proyecto. Luego, con una mirada fulminante hacia Hernán, añadió: Señor Hernán, queda apartado de sus funciones con efecto inmediato y bajo investigación interna por estos hechos. En ese momento, todas las miradas se giraron hacia mí. Luciana Hernández, la mujer que habían apartado, la que había estado sentada en silencio, la dirección de la empresa, con los rostros desencajados, se acercó a mí. Ya no había reproche en sus ojos, sino una desesperación palpable. Luciana, dijo el señor Valdés, su voz ahora mucho más suave, casi suplicante. ¿Puedes salvar esto? Por favor, explícanos qué está pasando. ¿Hay alguna manera de recuperar la confianza del consorcio? Sentí una punzada de triunfo. Mi café se había enfriado, sí, pero mi venganza, esa se estaba sirviendo fría, y era deliciosa. La partida no había terminado, pero la reina había regresado al tablero, y el rey, ahora, estaba en jaque. Ellos me habían subestimado, y ahora necesitaban a la líder de proyecto original, más que nunca. Y yo, Luciana Hernández, estaba lista para hablar, pero en mis propios términos. Después de esa reunión, cuando el señor Valdés me preguntó si podía salvar el proyecto, mi mente, que había estado calculando cada movimiento, se aclaró por completo. Me pidieron que me quedara, que explicara lo que había pasado. Yo les conté todo, paso a paso, sin levantar la voz, con la calma de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Les hablé de los protocolos de seguridad que yo misma había implementado años atrás, de las cláusulas que requerían mi validación, de los bloqueos automáticos que se activaban para proteger la integridad del contrato. Les mostré los correos de Hernán acusándome de sabotaje, sus intentos fallidos de anular mis accesos. Les entregué mi registro inmaculado de cada acción que había tomado en el proyecto. La auditoría forense, tanto interna como externa, que se ordenó de inmediato, no tardó en confirmar cada una de mis palabras. Descubrieron que los bloqueos eran parte de los protocolos de seguridad que yo había diseñado y que estaban perfectamente documentados. Mi registro de trabajo era, como siempre, impecable. Cada paso que di había sido para proteger a la empresa, no para dañarla. La auditoría también reveló los intentos desesperados de Hernán por pasar por alto esos protocolos y mi autoridad. Él había intentado forzar un acuerdo, sin las validaciones necesarias, poniendo en riesgo no solo el contrato de 50 millones, sino la reputación de toda la constructora. La dirección de la empresa, humillada por la situación, pero aliviada de que el contrato aún tuviera una oportunidad de salvarse, no tuvo más remedio que disculparse formalmente conmigo. El señor Valdés, con la cara seria, me miró a los ojos y dijo: Luciana Hernández, hemos cometido un grave error. Tu lealtad y tu profesionalismo han sido ejemplares. Lamentamos profundamente cómo se han manejado las cosas. No fue solo una disculpa, fue un reconocimiento público frente a otros directivos. Sentí una punzada de satisfacción. Las consecuencias para Hernán fueron rápidas y devastadoras. La investigación interna lo dejó expuesto. Fue despedido por negligencia grave, intento de manipulación y por poner en riesgo un contrato multimillonario. Su nombre, que él quería que fuera sinónimo de éxito, se convirtió en sinónimo de desastre y fraude dentro de la industria. Su carrera, que había subido como la espuma, se destrozó en cuestión de días. No lo volví a ver. Ni una llamada, ni un mensaje. Desapareció como si nunca hubiera existido, borrado por su propia arrogancia. Y yo, Luciana Hernández, volví al proyecto, pero esta vez, con un nuevo poder. Me reinstauraron, sí, pero no sin antes establecer mis propias condiciones. Y no negocié poco. Exigí garantías de autonomía y respeto por mi experiencia, que nadie más pudiera tomar decisiones sobre mis proyectos sin mi aprobación explícita. Pedí un aumento sustancial, acorde no solo a mi experiencia, sino a lo que había salvado. Y un ascenso, claro, a directora de proyectos, con un equipo bajo mi mando
y la autoridad para tomar las decisiones importantes. También incluí una cláusula que me permitía supervisar y aprobar todas las estructuras de seguridad digital relacionadas con los proyectos críticos, asegurándome de que nadie más pudiera desmantelar lo que yo había construido. La confianza del consorcio se restauró de inmediato. El ingeniero Gutiérrez y su equipo se reunieron conmigo en privado. Me agradecieron por mi integridad y mi profesionalismo. Me dijeron que mi presencia era la única garantía que necesitaban para seguir adelante. El contrato de 50 millones se firmó una semana después, con mi firma digital en cada anexo técnico, y esta vez, sin ningún problema. Esta historia no terminó con Luciana Hernández, volviendo simplemente a su antigua vida. Había aprendido una lección valiosa sobre la lealtad corporativa o la falta de ella. Aprendí que, al final, la única persona en quien puedes confiar plenamente para proteger tu valor profesional eres tú misma. Esta victoria no fue solo una venganza, fue un empoderamiento. Me abrió las puertas. Podría haberme ido a cualquier otra empresa, con una reputación intachable y una historia de éxito impresionante. Pero decidí quedarme. Decidí que, si podía transformar esta empresa desde dentro, si podía asegurarme de que nadie más pasara por lo que yo pasé, entonces valía la pena. Mis ojos, que antes habían brillado con la furia fría de la estratega, ahora brillaban con la determinación de una líder que había sobrevivido a la traición y había salido más fuerte. No solo gané, demostré que era indispensable. Me sacaron del tablero pensando que las piezas se moverían igual sin mí. No fue así. Se dieron cuenta demasiado tarde de que yo no era solo una pieza. Era quien había diseñado el tablero y quien conocía cada regla del juego. Mi café se enfrió, sí, pero mi venganza, esa se sirvió fría y perfectamente planeada. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste subestimado, traicionado, como si tu trabajo fuera invisible? ¿Creíste que te habían sacado del juego, solo para descubrir que la clave de todo seguía en tus manos? Cuéntanos tu historia. Dale me gusta a este video si sentiste la satisfacción de ver la justicia servirse en plato frío. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias donde la mente aguda y la determinación femenina prevalecen, porque en este juego, a veces la mejor estrategia es recordarles quién es la verdadera maestra de ajedrez.